Estamos entonces en Castel Gandolfo, vemos la belleza de este lago volcánico que durante tantos siglos ha servido para que los papas tengan un poquito de descanso en verano. El verano en Roma, el que no lo ha padecido no sabe lo que es, bueno, pero algunos de vosotros sabéis bien lo que es una temperatura horrorosa. Por ejemplo, los de San Pedro Sula, que tienen ya el purgatorio ahorrado, ya no hace falta, viven en San Pedro Sula y así, ¿no? Hay otros sitios de un gran calor. Aquí hace muchísimo calor húmedo en verano, es muy difícil. Entonces, los papas tenían esto desde la época medieval como un sitio, porque todo esto, no hay que olvidarlo, eran los estados pontificios, ¿eh? O sea, esto era el territorio que pertenecía a la Iglesia, que llegaba hasta el norte bastante, hasta la ciudad de Bolonia, bueno, y aquí tenían su casa de descanso. Bien, ahora esto ya no es así y hay que asumir las cosas como son, ¿verdad? Pero si hemos venido aquí, sobre todo estando esto tan cerca de Roma, yo quería que viniéramos para reflexionar sobre la gran figura del Papa Benedicto XVI, que es lo que me parecía a mí verdaderamente importante. Esta mañana hemos estado celebrando la misa en San Pedro y hemos gritado ¡Viva el Papa! Yo he visto que cuando yo he dicho ¡Viva el Papa!, los ujieres se han quedado muy sorprendidos, no porque dijera Dios, sino porque yo creo que nadie da un grito en San Pedro. Menos mal que ha sido un grito instantáneo, porque si hubieran sido dos ya nos habrían metido en las mazmorras vaticanas, ¿no? No por decir ¡Viva el Papa!, sino por gritar. Bueno, pero, en fin, cuando ya han querido reaccionar ya estábamos saliendo. No creo que a nadie le hayan retenido allí como un encarcelado por haber roto. Aparte de que en San Pedro hoy en día hay ya tanto jaleo y tanto ruido que cada vez se nota menos si uno grita, ¿no? Bueno, pero hemos hablado del Papa y de la necesidad de verdad, la obligación para un católico de querer al Papa, de querer, de respetar y obedecer, como os dije esta mañana, ¿verdad? Eso basado en la palabra de Dios, que es lo primero, y basado en la tradición. Para nosotros, franciscanos de María, es fundamental la continuidad. O sea, estamos con el Papa, pero estábamos con el Papa anterior y estaremos con el Papa siguiente, porque los papas son continuidad unos de otros. O sea, ningún Papa puede decir, habéis oído que Jesús os dijo, lo que sea, pero yo os digo. O sea, el Papa es el vicario de Cristo, no es Cristo, no es el superior de Cristo, no es el corregidor de Cristo, el Papa es el vicario de Cristo. Y el mandato de nuestro Señor al Papa en aquella aparición después de la resurrección es: confirma en la fe a tus hermanos. No se trata de que el Papa pueda inventarse una nueva fe. El Papa no puede decir esto es lo que ha enseñado nuestro Señor, esto es lo que han enseñado durante 2000 años y ahora, desde ahora en adelante, yo os digo que la Eucaristía no es presencia real, o que la Virgen no es virgen, o que quién sabe qué cosas, ¿no? No puede hacerlo, no lo han hecho nunca, no lo harán. Por eso es muy importante centrar el cariño, el respeto y la obediencia al Papa, centrarlo en el sitio donde tiene que estar centrado, porque si no, unos dirán yo estaba con el anterior pero no con este, otros dirán yo estoy con este pero no con el anterior. Nosotros que estamos con el Papa, porque el Papa es el que garantiza la continuidad de la enseñanza de Cristo, y así por eso podemos decir que estamos proclamando la misma fe que proclamaron los apóstoles, y estamos proclamando y defendiendo, intentando practicar, pecadores que somos, estamos intentando practicar la misma moral que enseñó nuestro Señor y que enseñaron los apóstoles. Bien, esta es la importancia extraordinaria de la figura del Papa. Dicho esto, quisiera decir una palabra sobre Benedicto XVI, en este lugar, que fue el último lugar papal que él habitó antes de retirarse ya después a ese pequeño monasterio diminuto realmente que existe dentro del Vaticano, una cosa muy, muy pequeñita. Bueno, el Santo Padre Benedicto XVI, conocido yo creo que por todos nosotros los más jóvenes, en 4 años la gente más joven tiende a olvidar las cosas, pero los más mayores lo que olvidamos es lo que nos ha ocurrido ayer, pero nos acordamos muchísimo mejor de lo que nos ocurrió hace años, ¿no? El Papa Benedicto XVI, yo he tenido el honor, el privilegio de tratarle. No puedo decir que haya sido un amigo de él en el sentido
amigo, porque somos de generaciones pues, muy distintas. Pero sí que le conozco y yo confío, y bueno, ya no sé si se acordará de mí, obviamente, pero desde luego entonces me conocía, ¿no? El Papa Benedicto XVI es un sabio santo, pero su santidad es una santidad sobre todo marcada por la humildad. ¿Por qué esto es importante destacarlo? Porque aparte de la labor, como digo, que todo Papa hace, de recoger ese tesoro que es la fe y transmitirlo al siguiente, adaptando lo que haya que adaptar, pero nunca lo esencial, poniendo al día, pero nunca modificando en lo esencial. Aparte de eso, cada Papa tiene su impronta, su huella, porque un Papa es un ser humano, con defectos, con virtudes, es un ser humano y tiene su huella, su personalidad, sus defectos y sus virtudes. Y yo creo que de Papa Benedicto lo que tenemos que destacar también para imitarle es su extraordinaria humildad, que fue lo que le lleva a presentar la dimisión. Juan Pablo II no quiso dimitir. Estaba enfermo, mayor, no quiso dimitir y las presiones para que dimitiera fueron enormes. Él no quiso dimitir. En cambio, el Papa Benedicto sí. La historia juzgará si acertó, si no aceptó. No es el momento todavía, está vivo aún en este instante en que estoy hablando, ¿no? Pero ¿por qué dimite él? Porque él es consciente de que él no es el que lleva la Iglesia, sino que es Dios, el Espíritu Santo, el que lleva la Iglesia. No dimite en el año 2010, que fue cuando le hacen la enorme presión para que dimita, el New York Times, la BBC, buscando cosas donde no había, que si había habido un sacerdote en Estados Unidos que había sido pederasta y habían presentado el caso en Roma y él lo había tapado, cosa que no era verdad. Bueno, había que buscar algo para que dimitiera, porque era el hombre que estorbaba. No dimitió en ese momento, hizo muy bien en no dimitir ante las presiones. Después ocurrieron una serie de cosas, por ejemplo, los llamados escándalos del Vatilix, cuando desde el propio Vaticano empezaron a difundir documentos reservados, no documentos de escándalo, sino cartas de obispos que le escribían al Papa y que no tenían por qué salir a la luz. ¿Cuánto eso le condicionó, le llevó a la conclusión de que no estaba preparado ya para gobernar la Iglesia? Entra dentro de la intimidad de su persona. Él siempre ha dicho que dimitió libremente, que no dimitió coaccionado, porque si hubiera dimitido coaccionado no sería válida la dimisión. Entonces, él dejó claro desde el principio y después en otra ocasión, ya dimitido, en que habló de esto, que él dimitió libremente. Y por lo tanto, yo no me atrevo ni a pensar que está engañando, ¿no? Pero sí a destacar, repito, esa enorme humildad del Papa. El hombre reconoce que tiene unas limitaciones y que esas limitaciones que tiene le llevan a hacer lo que puede hacer durante el tiempo que lo puede hacer, y cuando no lo puede hacer más, pues dice: yo hasta aquí he llegado. O sea, no. A mí me ha servido mucho en este tiempo, desde entonces hasta ahora, una cierta confusión, ¿no?, que vivimos, ¿verdad? A mí me ha servido mucho ese último mes en que él está de Papa, cuando él anuncia, recordad, él anuncia que va a dimitir el 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes, el día de la Virgen de los Enfermos. Él anuncia eso y dice que se marchará el 28 de febrero. O sea, que del 11 al 28 fueron 17 días, un poco de shock, ¿no? Bueno, y él en esos 17 días reiteró un mensaje que me parece muy importante, y yo he pensado mucho en ese mensaje. Reiteró que la Iglesia la lleva Jesucristo. Creo que ese es el mensaje que todos tenemos que tener presente. La Iglesia la lleva Jesucristo. La Iglesia no la lleva ni siquiera el Papa. La Iglesia la lleva Jesucristo. Y nuestra fe está puesta en Jesucristo. Nuestra fe está puesta en el Espíritu Santo.
la Iglesia la lleva Jesucristo adelante. Nosotros confiamos. Confiamos en las palabras del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán. El no prevalebunt. Las puertas del infierno no prevalecerán. La Iglesia la lleva Jesucristo. En medio de las incertidumbres, los miedos, confiamos. La Iglesia la lleva Jesucristo. Más allá de cualquier cosa que nos parece que va a ocurrir, qué tal, la Iglesia la lleva Jesucristo. Entonces, ahí es donde recuperamos la paz y la tranquilidad. Cuando uno mira la historia de la Iglesia, ves cosas que han ocurrido horrorosas por parte de los propios pontífices. De verdad, cosas terribles, ¿no? En la Edad Media, antes de San Francisco, en lo que se llama la Alta Edad Media, las luchas entre las familias en Roma, cada uno colocaba a su candidato de papa, eran luchas sangrientas. Uno de los papas, por ejemplo, el Papa Formoso, fue desenterrado, había muerto, fue desenterrado por su sucesor, que lo juzgó y lo declaró hereje y quemó el cadáver, lo tiró al Tíber, ¿no? Es decir, las cosas eran horribles, ¿no? Y la Iglesia ha sobrevivido. La Iglesia la lleva Jesucristo. Este es el mensaje último que quiso darnos el Papa Benedicto como Papa. La Iglesia la lleva Jesucristo. Yo creo que es el mensaje que aquí, en este lugar donde él estuvo habitando por última vez, ¿no? Como Papa, porque aquí entró como Papa y antes de que acabara el 28, por lo tanto unas horas como Papa aún estuvo antes de irse ya al monasterio, ¿verdad? Es lo que tenemos que recordar. Tener paz, tener esperanza, estar tranquilos, recordar nada te turbe. La Iglesia la lleva Jesucristo. No la llevamos los hombres, la Iglesia la lleva Jesucristo. Me contaron una anécdota, no sé si será verdad, bueno, pero es muy buena la anécdota, pero no sé si será verdad. Una muchacha protestante va en un intercambio de estudios a vivir un tiempo con una familia católica. Bueno, esos intercambios que va a otro país, bueno, y la muchacha protestante tiene interés, curiosidad en ir a las misas católicas y va con la familia en la que está alojada, va a las misas católicas. Pasa el tiempo en que está en esa casa y le dice a la familia católica que ella quiere hacerse católica. La familia muy contenta, muy gratamente sorprendida, pensando quién sabe qué es, si sería su ejemplo, si sería la maravillosa predicación del sacerdote. Entonces le pregunta por qué, a qué se ha debido este cambio, qué sé yo, quién sabe si esperaba que le regalaran los oídos, ¿no? Y esta muchacha católica, esta muchacha protestante dice, mire, ustedes tienen, voy a su misa, dice, la música es horrorosa, horrorosa, horrorosa. La predicación es insoportable, es algo que no me entero de nada, no por el idioma, sino porque no hay quien entienda lo que dice el sacerdote. Música horrorosa, predicación insoportable, las situaciones son incómodas, dice. Y entonces he llegado a la conclusión, si después de 2000 años una iglesia ha sobrevivido teniendo todo esto tan horrible, es que tiene que ser la verdadera. Bueno, a mí me lo contaron como si fuera verdad, no pondría la mano en el fuego, pero yo lo he pensado esto muchas veces, ¿no? ¿Por qué la gente sigue yendo a misa? Es verdad que cada vez va menos, pero si las homilías son horrorosas, la música es tremenda, ¿no? Es decir, ¿por qué creemos en el Espíritu Santo? Y ya quisiera que aquí partiéramos con esta convicción. La Iglesia está en manos de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso no significa que no vayamos a tener convulsiones, difíciles momentos, los estamos teniendo, y los vamos a tener probablemente, pero la Iglesia va a sobrevivir. Bueno, me gustaría que termináramos esto aquí, junto a este lugar tan bello, que pensad cuántas veces el Papa Juan Pablo vio este paisaje, y el Papa Juan XXIII y el Papa Pío XII, ¿verdad? Los papas que algunos de nosotros hemos conocido, ¿verdad? Los más mayores, hasta Pío XII nos acordamos, yo era un niño, que conste, bueno, pero en fin, ¿no? Y el Papa, por lo tanto, también el Papa Benedicto. Bien, nosotros ahora vamos a hacer una oración pidiendo al Señor por los papas, por el Papa Benedicto aún vivo y por el Papa
Francisco, para que el Señor les ilumine, también por nosotros mismos, para que nunca dejemos de dudar en que la Iglesia está sostenida por el Espíritu Santo y que la Iglesia no pasará.